Profesor y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Adriana Martínez Matiz, soy estudiosa de Administración de Empresas y el día de hoy vamos a hablar referente a la logística versus la cadena de abastecimiento. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia. Bueno, la logística se deriva de la guerra porque cuando empezó la guerra se empezaron a usar tácticas y estrategias. Pero en 1836 fue la primera vez que se habló como tal de logística. ¿Por qué se deriva de la guerra? Porque pues obviamente se tenía que realizar algún tipo de organización de algunos procedimientos para poder, pues en este caso hablando de guerra, atacar al enemigo o tener los lugares donde tenían que hacer reuniones o tenían que esconderse para no ser atacados y asimismo pues planear estrategias para poder atacar. La logística como tal tuvo una evolución, como podemos ver acá en los años 50 se empezó a hablar de logística de instalaciones porque se empezaron a dar centros de distribución de materiales, se empezaron a manejar materiales en bodegas al interior de las empresas. En los años 60 se empezó a hablar de la logística corporativa, que es la distribución o manejo de materiales entre centros de distribución y proveedores. Como nos podemos dar cuenta, ahí nos vamos acercando también un poco a lo que es la cadena de suministro. En los años 70 se empezó a hablar de cadena de suministros, que es el resultado pues del desarrollo tecnológico y a inicios del siglo XXI se empiezan a aplicar en relaciones entre los proveedores y consumidores a usuarios finales, pero la idea es como integrar estos recursos a nivel nacional dentro de la misma cadena. Y cuando hablamos de logística global, hablamos de lo mismo que surge en los años 90, pero hablando ya en la parte internacional, por eso se llama logística global. Al hablar nosotros de las definiciones como tal de logística de cadena de abastecimiento, pues la logística, digamos que son los procesos, son dos términos muy ligados, muy parecidos, pero la logística habla de la coordinación para hacer llegar un producto al cliente, o sea, la coordinación como tal de tiempos, cómo hacemos para que el producto llegue finalmente al cliente, la parte de los presupuestos, eh, todo lo que tiene que ver con la organización como tal para que se logre hacer la fabricación de este producto, mientras que la cadena de abastecimiento habla como tal de las instalaciones y los procesos que intervienen en todo el ciclo de vida de un producto hasta que llega al cliente final, es decir, toda la parte de los suministros, proveedores, de los insumos, de la materia prima, de la maquinaria y pues obviamente también de cómo llega el producto al cliente final. Dentro de la cadena de abastecimiento, pues tenemos el suministro, la fabricación y la distribución del producto. Entonces, como podemos ver, la cadena de abastecimiento es más como la parte de producción y la logística es más como la parte, digamos, gerencial, operativa de organización. Pero la finalidad de ambas es lograr que el cliente tenga su producto final. Entonces, como tal, la diferencia entre estas dos es que la logística hace parte de la cadena de abastecimiento. Como conclusiones personales, pues puedo decir que la logística y la cadena de abastecimientos van ligadas y pienso que una depende de la otra, eh, pues porque es importante tener una buena logística para llegar a un buen término con la cadena de abastecimiento. Si nosotros no tenemos una buena organización a nivel gerencial, digámoslo, pues no vamos a tener tampoco una buena organización a nivel de producción. Bueno, esto es lo que entendí del tema. Espero que sea un buen aporte para todos. Muchas gracias por su atención.